Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Nos encontramos en un día más, día de la preparación, y el título para el día de hoy es Cristo quita el prejuicio. Vamos a comenzar con este estudio dándoles una cordial bienvenida. Nos encontramos en este momento en un lugar muy especial, en la casa de nuestro hermano Eleazar. Estamos compartiendo el mensaje con él. Y el día de hoy pues estamos transmitiendo desde este lugar. Mis queridos hermanos y amigos, vamos a comenzar este estudio, pero sin antes decirles que es necesario orar. Es necesario comunicarse con nuestro Creador para que Él nos pueda dar ese maravilloso mensaje a través de su palabra y que su Espíritu Santo trabaje en cada corazón. Ahí donde ustedes están, acompáñenos, vamos a comunicarnos con el Creador. Padre bendito, gracias por este momento. Bendice a tus hijos, a los oyentes, a los que pueden escuchar el mensaje y a los que siguen este canal. Señor, abra su mente y su corazón. Le pedimos en esta oportunidad que haga su trabajo correspondiente con sus hijos y que su Espíritu Santo pueda trabajar hondamente en ellos y también en cada uno de nosotros. Vamos a abrir su palabra, vamos a comenzar con este estudio. Le pedimos estos favores en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, vamos con la primera pregunta. Explica qué pasó cuando Natanael se encontró con Jesús. Tenemos la historia relata de un hombre muy piadoso, un hombre que tenía un principio y que ese principio lo llevaba a descubrir grandes cosas, como por ejemplo, antes de consultar o antes de ir a hablar con alguien y mencionar su pecado, o posiblemente decir lo que es esa persona, estaba dispuesto a ir a consulta con el Señor. Eso es lo que hizo este hombre, entonces es importante leerlo. Vamos a buscar Juan capítulo 1 del 43 al 51. El libro de San Juan, en el capítulo 1 y en el verso 43 hasta el 51 vamos a lecturar. Muy bien, entonces tenemos ya el texto para poder leer. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Entonces, notamos la conversación de Natanael primeramente con Felipe. En ese momento Natanael trata de tener un pequeño prejuicio al mirar la ciudad donde vivía, donde residía nuestro Señor Jesús. No era un lugar agradable, que me presentaban cosas importantes ahí, porque había mucho pecado. De ahí salían muchos personajes que habían tenido un mal testimonio, y por esa razón había quedado un prejuicio en Natanael, pero no tan grande como puede haber un prejuicio en muchas personas, ya que en muchos lugares no hubiesen preferido conocer al maestro, sino simplemente señalar y decir
que no es importante poder conversar con esa persona. Entonces, dice que al final Felipe le dijo, pues ve, comprueba por tus propios ojos, ve qué es lo que hace, entérate, y de alguna manera Natanael lo hizo. Conversó con él, pero cuando el Señor le dijo que antes que él viniera ya lo había visto, él se maravilló de lo que le había dicho. Entendió que era el Hijo de Dios porque solamente él podría ver hasta lo más profundo, entonces reconoció completamente. Vamos a ver lo que dice el testimonio para esta mañana, que lo encontramos en El Deseado de todas las gentes, página 114. Felipe no entró en controversia, dijo ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Sorprendido Natanael exclamó, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Eso fue suficiente. El Espíritu Divino que había dado testimonio a Natanael en su oración solitaria debajo de la higuera, le habló ahora en las palabras de Jesús. Aunque presa de la duda y cediendo en algo al prejuicio, noten lo que dice el Espíritu de Profecía, que él cedió a algo del prejuicio porque se enteró que de esa ciudad no venía nada de bueno. Natanael había venido a Cristo con un sincero deseo de oír la verdad. Estaba por una buena parte, era sincero y quería saber la verdad, y ahora su deseo estaba satisfecho. Su fe superó a la de aquel que había en Israel. Su fe superó a la de aquel que había traído a Jesús. Respondió y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Notemos algo importante en el testimonio. Mucha gente hoy por hoy confía en los líderes de su iglesia y confían mayormente en el conocimiento humano. Si Natanael hubiese ido a consultar a los rabinos, dice el Espíritu de Profecía, no hubiese hallado a Jesús. Eso es lo que está pasando hoy por hoy con muchas personas. Antes de consultar a Dios, consultan a los hombres y la gran equivocación lo encuentran en ellos porque ellos no son infalibles, ellos son falibles. Se van a equivocar y posiblemente muchos de los que siguen a Jesús piensan que lo están siguiendo a él, pero están siguiendo a los hombres porque están dejando llevar por las mentiras de ellos y al punto que pueden perderse. Entonces dice, si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Viendo y juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo. Así sucede hoy día en el caso de muchos, a quienes los prejuicios apartan de lo bueno. Notemos que el prejuicio es un pecado muy, vamos a llamarlo de esta manera, muy usual, que cada vez se utiliza y se da a conocer con la desconfianza de los seres humanos en Dios y buscan la confianza en el hombre. Este hombre, un verdadero israelita, dijo el Señor, consultó primeramente a Dios, consultó primeramente a su Creador a través de la oración y como resultado le dio el encuentro con nuestro Señor Jesús. Cabe resaltar que al encontrarse con el Señor Jesús, todos sus prejuicios que él tenía desaparecieron. Entonces, mis queridos hermanos, dice la pregunta, explica qué pasó cuando Natanael se encontró con Jesús. La respuesta dice, cediendo en algo al prejuicio, Natanael había venido con sincero deseo de oír la verdad. La respuesta para la primera pregunta. Cediendo en algo al prejuicio, Natanael había venido con sincero deseo de oír la verdad. Eso es lo que podemos ver a lo que nos explica la Biblia y el Espíritu de Profecía.
Entonces vamos con una segunda pregunta. ¿Qué buscaba la mujer samaritana en toda la vida? O en toda su vida, ¿no? ¿Qué es lo que buscaba la mujer samaritana en toda su vida? Cuando nosotros buscamos el libro de Juan, el capítulo 4, del 5 al 43, vamos a encontrar una historia muy interesante. La historia de la mujer samaritana. Solo vamos a leer las palabras de nuestro Señor Jesús cuando tiene la conversación con esta mujer, ¿sí? Entonces dice, el verso 13, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dice que la mujer dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo a la mujer y le dijo, no tengo marido, Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Noten la conversación y noten lo que el Señor está diciendo, pero de una manera tan comprometedora que al punto que va a captar el corazón de esta mujer. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. En la forma que el Señor le habló, tuvo que ser de una manera muy tranquila y directa, pero llena de amor. Entonces dice, nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén, el lugar donde debéis adorar. Jesús le dijo, mujer, y cree que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pareciera el texto que dice que la salvación viene de los judíos, pero en la versión original dice que la salvación viene del pueblo donde nació el Señor, del pueblo, de ahí, en otras palabras, la salvación viene del Señor Jesús. No es que venga del pueblo de los judíos. La salvación viene de un judío llamado Jesús. Entonces es lo que está tratando de decir el texto. Mas la hora viene ahora, es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Señor Jesús tiene una conversación muy directa con esta mujer, al punto que capta su corazón con esas palabras directas y llenas de amor, y la mujer se queda sorprendida. El texto 28 y 29 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Noten la respuesta de los hombres cuando ellos lo escucharon. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Dice la escritura y luego menciona y dice, entonces los discípulos unos a otros se preguntaron, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con él que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Está mencionando una palabra muy cierta, porque muchos sembraron y los otros cosecharon. En este caso, ya los antiguos profetas habían hecho su trabajo. En este caso, el Señor Jesús también estaba haciendo su trabajo y estaba haciendo ya una gran cosecha. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros podemos ver ahí, dice el 39, que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo,
me dijo todo lo que había hecho. Y después ellos dijeron, ya no es necesario que nos digas, porque nosotros mismos hemos comprobado de quién hablaste. Es el Cristo. El único ser que puede decirnos las verdades, pero de una manera sin prejuicio. Y lo más maravilloso es que el Señor Jesús quitó el prejuicio de estos dos grupos, samaritanos y judíos. No se podían llevar, pero cuando el Señor quiere quitar todo pecado del ser humano, lo hace de una manera muy impresionante. Entonces vamos a ver lo que dice el testimonio, que lo encontramos en El Deseado de todas las gentes, páginas 157-158. Mientras Jesús hablaba del agua viva, la mujer lo miró con atención maravillada. Había despertado un interés. Había despertado su interés y un deseo del don del cual hablaba. Se percató de que no se refería al agua del pozo de Jacob, porque de esa bebía de continuo y volvía a tener sed. Señor, dijo, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Jesús desvió entonces bruscamente la conversación antes que esa alma pudiese recibir el don que anhelaba concederle. Debía ser inducida a reconocer su pecado y su Salvador. Es por eso que le dijo, tú dices que tienes marido, pero no es cierto, pues tú tienes una vida muy indiferente a lo que debería ser. Jesús le dice, ve, llama a tu marido, ven acá. Ella contestó, no tengo marido. Esperaba así evitar toda pregunta en ese sentido, pero el Salvador continuó, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La interlocutora de Jesús tembló. Una mano misteriosa estaba hojeando las páginas de la historia de su vida. Noten lo que el Señor Jesús está haciendo, sacando a la luz lo que ella había esperado mantener para siempre oculto. ¿Quién era este que podía leer los secretos de su vida? Se puso a pensar en la eternidad, en el juicio futuro, en el cual todo lo que estaba oculto se ha revelado. Noten lo que dice el testimonio. Que cuando Cristo viene a tu vida, saca todo lo que tú en algún momento tienes como oculto. Esta mujer tenía un gran prejuicio en su vida de no llevarse con su prójimo, y lo más oculto que tenía era el pecado que había cometido durante toda su vida. Pero el Señor vino para unir y no para separar cuando existe el amor entre seres humanos. Entonces, mis queridos hermanos, la pregunta dice, ¿qué buscaba la mujer samaritana en toda su vida? Vamos a la respuesta: calmar la sed de su corazón y llenar con el agua de vida que el Señor ofrecía. ¿Sí? Calmar la sed de su corazón y llenar con el agua de vida que el Señor ofrecía. Entonces lo que hizo el Señor es un milagro sorprendente en esa mujer. Ella venía a recoger agua en un horario cuando no había gente. ¿Por qué? Porque tenía prejuicio de todo lo que estaba sucediendo, y mayormente el prejuicio con los judíos, porque ella era samaritana, y el Señor quitó este prejuicio y limpió completamente su corazón. Yo te pregunto en este momento, en esta mañana, ¿tienes algún prejuicio que te está acarreando una desgracia? ¿Te está separando de la gente? ¿Te está separando de tu familia? En este día tienes que tener en cuenta algo importante, que hay un ser que puede quitar ese prejuicio y hacer que tú seas feliz. Déjate llevar por ese ser, es nuestro Señor Jesucristo. Él busca a quién llamar y a quién limpiar. Lo ha hecho con ellos, también lo hará contigo. Dios te bendiga en este día, que tengas un buen día y que el Señor te colme de esa bendición, de la enseñanza y de la sabiduría, y que entiendas que solamente Él es el único ser quien puede hacer milagros en la vida de los seres humanos. Bendiciones, que Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video.